NIAS 301. El propósito de esta norma internacional de auditoría, NIA, es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre las consideraciones y actividades aplicables para planear una auditoría de estados financieros. Esta NIA se enmarca en el contexto de auditorías recurrentes. Además, los asuntos que el auditor considera en los trabajos iniciales de auditoría se incluyen en los párrafos 28 y 29. 2. El auditor deberá planear la auditoría de modo que el trabajo se desempeñe de una manera efectiva. 3. Planear una auditoría implica establecer la estrategia general de auditoría para el trabajo y desarrollar un plan de auditoría para reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo. La planeación involucra al socio del trabajo y a otros miembros clave del equipo para ganar de su experiencia y clara percepción y para enriquecer la efectividad y eficiencia del proceso de planeación. 4. La planeación adecuada ayuda a asegurar que se dedique la atención apropiada a áreas importantes de la auditoría, que se identifiquen los potenciales problemas y se resuelvan oportunamente, así como que el trabajo de auditoría se organice y administre de manera apropiada para que se desempeñe de una forma efectiva y eficiente. La planeación adecuada también ayuda a la asignación apropiada de trabajo a los miembros del equipo del trabajo, facilita la dirección y supervisión de los mismos y la revisión de su tarea, y ayuda, cuando sea aplicable, en la coordinación del trabajo hecho por los auditores de componentes y por los expertos. La naturaleza y extensión de las actividades de planeación variarán de acuerdo con el tamaño y complejidad de la entidad, la experiencia previa del auditor con la entidad, y los cambios en circunstancias que ocurran durante el trabajo de auditoría. 5. La planeación no es una fase discreta de una auditoría, sino más bien un proceso continuo e iterativo que, a menudo, comienza poco después, o en conexión con, la terminación de la auditoría previa y, continúa hasta la terminación del trabajo actual de auditoría. Sin embargo, al planear una auditoría, el auditor considera la oportunidad de ciertas actividades de planeación y procedimientos de auditoría que necesitan completarse antes del desempeño de procedimientos adicionales. Por ejemplo, el auditor planea la discusión entre miembros del equipo del trabajo. 1. Los procedimientos analíticos por aplicar, como procedimientos de evaluación del riesgo. La obtención de un entendimiento general del marco de referencia legal y regulador aplicable a la entidad y cómo cumple la entidad con este marco. La determinación de la importancia relativa, el involucramiento de expertos, y el desempeño de otros procedimientos de evaluación del riesgo antes de identificar y evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa y de realizar procedimientos adicionales de auditoría a nivel de aseveración para clases de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones que respondan a esos riesgos. Actividades preliminares del trabajo. 6. El auditor deberá desempeñar las siguientes actividades al principio del trabajo actual de auditoría. Desempeñar procedimientos respecto de la continuación de las relaciones con el cliente y del trabajo específico de auditoría, ver NIA 220. Control de calidad para auditorías de información financiera histórica, para lineamientos adicionales. Evaluar el cumplimiento con los requisitos éticos, incluyendo la independencia, ver NIA 220 para lineamientos adicionales. Establecer un entendimiento de los términos del trabajo, ver NIA 210. Términos de los trabajos de auditoría, para lineamientos adicionales. La consideración del auditor de la continuación con el cliente y de los requisitos éticos, incluyendo la independencia, tiene lugar a lo largo del desempeño del trabajo de auditoría al ocurrir las condiciones y los cambios en circunstancias. Sin embargo, los procedimientos iniciales del auditor sobre la continuación con el cliente y la evaluación de los requisitos éticos, incluyendo la independencia, se realizan antes de desempeñar otras actividades importantes para el trabajo actual de auditoría. Para los trabajos de auditoría continuos, estos procedimientos iniciales a menudo ocurren poco después de, o en conexión con, la terminación de la auditoría previa.
El propósito de desempeñar estas actividades preliminares del trabajo es ayudar a asegurar que el auditor ha considerado cualesquiera eventos o circunstancias que puedan afectar, de manera adversa, la capacidad del auditor de planear y desempeñar el trabajo de auditoría para reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo. Desempeñar estas actividades preliminares ayuda a asegurar que el auditor planee un trabajo de auditoría para el que el auditor conserva la independencia y capacidad necesarias para desempeñar el trabajo. No hay problemas con la integridad de la administración que puedan afectar la disposición del auditor a continuar el trabajo. No hay malentendido con el cliente en cuanto a términos del trabajo. Actividades de planeación. La estrategia general de la auditoría 8. El auditor deberá establecer la estrategia general de auditoría para la auditoría. 9. La estrategia general de auditoría fija el alcance, oportunidad y dirección del trabajo, y guía el desarrollo del plan de auditoría más detallado. El establecimiento de la estrategia general de auditoría implica: a. Determinar las características del trabajo que definen su alcance, el marco de referencia de información financiera usado, los requisitos de información específicos por industria y la localización de los componentes de la entidad. B. Comprobar los objetivos de informar del trabajo para planear la oportunidad de la auditoría y la naturaleza de las comunicaciones que se requieran, como los plazos límites para información provisional y final, así como las fechas clave para comunicaciones esperadas con la administración y con los encargados del gobierno corporativo. C. Considerar los factores importantes que determinarán el foco de los esfuerzos del equipo del trabajo, como la determinación de los niveles apropiados de la importancia relativa. Identificación preliminar de áreas donde pueda haber altos riesgos de representación errónea de importancia relativa. Identificación preliminar de componentes de importancia relativa y saldos de cuenta. Evaluación de si el auditor puede planear obtener evidencia respecto de la efectividad del control interno, e identificación de desarrollos recientes importantes específicos por entidad, en la industria, en información financiera u otros desarrollos relevantes. Al desarrollar la estrategia general de auditoría, el auditor también considera resultados de actividades preliminares del trabajo, ver párrafos 6 y 7, y, cuando sea factible, la experiencia obtenida en otros trabajos desempeñados para la entidad. El apéndice de esta NIA da una lista de ejemplos de asuntos que el auditor puede considerar al establecer la estrategia general de auditoría para un trabajo. 10. El proceso de desarrollar la estrategia general de auditoría ayuda al auditor a comprobar la naturaleza, oportunidad y extensión de los recursos necesarios para desempeñar el trabajo. La estrategia general de auditoría expone claramente, en respuesta a los asuntos identificados en el párrafo 9, y sujeto a la terminación de los procedimientos de evaluación del riesgo por el auditor. A. Los recursos por desplegar para áreas específicas de auditoría, como el uso de miembros del equipo con experiencia apropiada en áreas de alto riesgo o el involucramiento de expertos en los asuntos complejos. B. El monto de recursos por asignar a áreas específicas de auditoría, como el número de miembros del equipo asignados a observar el conteo de inventario en localidades de importancia relativa, el grado de revisión del trabajo de otros auditores en el caso de auditorías de grupo, o el presupuesto de la auditoría. Por horas, para asignar a áreas de alto riesgo. C. Cuando se despliegan estos recursos. Por ejemplo, ya sea en una etapa de auditoría provisional o en fechas clave de cortes. D. Cómo se administran. Dirigen y supervisan estos recursos, por ejemplo, cuando se estima que se celebren las reuniones de equipo para instrucciones o para reportes, cómo se espera que tengan lugar las revisiones del socio del trabajo y del gerente, por ejemplo, en el sitio o fuera del sitio, y si completa las revisiones de control de calidad del trabajo. 11. Una vez que se ha establecido la estrategia general de auditoría, el auditor puede comenzar el desarrollo de un plan de auditoría más detallado para tratar los diversos asuntos identificados en la estrategia general, tomando en cuenta la necesidad de lograr los objetivos de auditoría mediante el uso eficiente de los recursos del auditor.
Aunque el auditor normalmente establece la estrategia general de auditoría antes de desarrollar el plan detallado de auditoría, las dos actividades de planeación no son necesariamente discretas o procesos secuenciales, sino que están estrechamente interrelacionadas, ya que los cambios en una pueden dar como resultado cambios correlativos en la otra. Los párrafos 14 y 15 proporcionan una guía adicional sobre el desarrollo del plan de auditoría. 12. En auditorías de entidades pequeñas. Un equipo de auditoría muy pequeño puede conducir todo el trabajo. Muchas auditorías de entidades pequeñas implican al socio del trabajo de auditoría, quien puede ser un profesionista independiente, trabajando con un miembro del equipo, o con ninguno de los miembros del equipo del trabajo. Con un equipo más pequeño, son más fáciles la coordinación y comunicación entre miembros del mismo. Establecer la estrategia general para la auditoría de una entidad pequeña no necesita ser un ejercicio complejo muy tardado. Varía según el tamaño de la entidad y la complejidad de la auditoría. Por ejemplo, un memorando breve preparado a la terminación de la auditoría previa, con base en una revisión de los papeles de trabajo y resaltando los asuntos identificados en la auditoría que se acaba de terminar, actualizado y cambiado en el periodo actual con base en discusiones con el gerente dueño. Puede servir como base para la planeación del trabajo actual de auditoría. El plan de auditoría. 13. El auditor deberá desarrollar un plan de auditoría con el fin de reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. 14. El plan de auditoría es más detallado que la estrategia general de auditoría e incluye la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos que han de desempeñar los miembros del equipo del trabajo para obtener suficiente evidencia apropiada para reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo. La documentación del plan de auditoría también sirve como registro de la planeación y desempeño apropiados de los procedimientos de auditoría que pueden revisarse y aprobarse antes del desempeño de procedimientos adicionales. 15. El plan de auditoría incluye una descripción de la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos planeados de evaluación del riesgo, suficiente para evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa. ¿Cómo se determina bajo la NIA 315? Entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa. Una descripción de la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos adicionales de auditoría planeados a nivel de aseveración, para cada clase de transacciones de importancia relativa, saldo de cuentas y revelación, según se determina bajo la NIA 330, procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos evaluados. El plan para los procedimientos adicionales de auditoría refleja la decisión del auditor sobre si somete o no aprueba la efectividad de los controles y la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos sustantivos planeados. Los otros procedimientos que se requieran llevar a cabo para que el trabajo cumpla con las NIA, por ejemplo, buscar comunicación directa con los abogados de la entidad. La planeación de estos procedimientos de auditoría tiene lugar durante el curso del trabajo, al irse desarrollando el plan de auditoría. Por ejemplo, la planeación de los procedimientos de evaluación del riesgo por el auditor normalmente ocurre al inicio del proceso de auditoría. Sin embargo, la planeación de la naturaleza, oportunidad y extensión de procedimientos específicos de auditoría adicionales depende del resultado de dichos procedimientos de evaluación del riesgo. Además, el auditor puede comenzar la ejecución de procedimientos adicionales de auditoría para algunas clases de transacciones, saldos de cuenta y revelaciones antes de completar el plan de auditoría más detallado de todos los procedimientos adicionales restantes. Cambios a decisiones de planeación durante el curso de la auditoría. 16. La estrategia general de auditoría y el plan de auditoría deberán actualizarse y cambiarse según sea necesario durante el curso del trabajo. 17. Planear una auditoría es un proceso continuo e iterativo a lo largo del trabajo de auditoría. Como resultado de eventos inesperados, cambios en las condiciones o la evidencia obtenida de
Los resultados de los procedimientos de auditoría. El auditor puede necesitar modificar la estrategia general de auditoría y el plan de auditoría, y por lo tanto, la naturaleza, oportunidad y extensión planeadas resultantes de los procedimientos de auditoría adicionales. Puede llegar a la atención del auditor, información que difiera de modo importante de la disponible cuando el auditor planeó los procedimientos de auditoría. Por ejemplo, el auditor puede obtener evidencia de auditoría mediante el desempeño de procedimientos sustantivos que contradigan la evidencia obtenida respecto de las pruebas a la efectividad operativa de los controles. En esas circunstancias, el auditor reevalúa los procedimientos de auditoría planeados, con base en la consideración revisada de los riesgos evaluados a nivel de aseveración para todas o algunas de las clases de transacción, saldos de cuenta o revelaciones, dirección, supervisión y revisión. 18. El auditor deberá planear la naturaleza, oportunidad y extensión de la dirección y supervisión de los miembros del equipo del trabajo y de la revisión de su trabajo. 19. La naturaleza, oportunidad B. Extensión de la dirección B. Supervisión de los miembros del equipo del trabajo y de la revisión de su trabajo varían dependiendo de muchos factores, incluyendo el tamaño y complejidad de la entidad, el área de auditoría, los riesgos de representación errónea de importancia relativa, así como las capacidades y competencia del personal que desempeña el trabajo de auditoría. La NIA 220 contiene guías detalladas sobre la dirección, supervisión y revisión del trabajo de auditoría. 20. El auditor planea la naturaleza, oportunidad y extensión de la dirección y supervisión de los miembros del equipo del trabajo, con base en el riesgo evaluado de representación errónea e importancia relativa. Al aumentar el riesgo de representación errónea de importancia relativa, un área dada de la auditoría, el auditor generalmente incrementa la extensión y puntualidad de IA dirección y supervisión de los miembros del equipo del trabajo y desempeña una revisión más detallada de su tarea. De modo similar, el auditor planea la naturaleza, oportunidad y extensión de la revisión del trabajo del equipo, con base en las capacidades y competencia de los miembros del equipo del trabajo de auditoría en lo individual. 21. En las auditorías de entidades pequeñas, el socio del trabajo, quien puede ser un profesionista independiente, puede llevar a cabo, en su totalidad, la auditoría. En tales situaciones, no surgen las cuestiones de dirección y supervisión de los miembros del equipo y la revisión de su trabajo, ya que el socio, habiendo conducido personalmente todos los aspectos del trabajo, tiene conocimiento de todos los problemas de importancia relativa. El socio del trabajo de auditoría o profesionista independiente, no obstante, necesita quedar satisfecho de que la auditoría ha sido conducida de acuerdo en las NIA, formarse una visión objetiva sobre la propiedad de los juicios hechos en el curso de la auditoría. Puede presentar problemas prácticos cuando la misma persona ha desempeñado toda la auditoría. Cuando se implican problemas particularmente complejos o inusuales, y la auditoría la desempeña un solo profesionista, puede ser deseable el consultar con otros auditores con la experiencia adecuada o con el organismo profesional del auditor. Documentación. 22. El auditor deberá documentar la estrategia general de la auditoría y el plan de auditoría, incluyendo cualesquier cambios importantes hechos durante el trabajo. 23. La documentación por el auditor de la estrategia general de auditoría registra las decisiones clave que se consideran necesarias para planear, de manera apropiada, la auditoría y comunicar los asuntos importantes al equipo del trabajo. Por ejemplo, el auditor puede resumir la estrategia general de auditoría en forma de memorando, el cual contiene decisiones clave respecto del alcance general, oportunidad de conducción de la auditoría. 24. La documentación del plan de auditoría por el auditor es suficiente para demostrar la naturaleza, oportunidad y extensión planeadas de los procedimientos de evaluación del riesgo, y los procedimientos adicionales de auditoría a nivel de aseveración por cada clase de transacción, saldo de cuenta y revelación de importancia relativa en respuesta a los riesgos evaluados.
El auditor puede usar programas estándar de auditoría o listas de verificación de terminación de la auditoría. Sin embargo, cuando se usan estos programas estándar o estas listas de verificación, el auditor los ajusta apropiadamente a la medida para que reflejen las circunstancias particulares del trabajo. 25. La documentación del auditor de cualesquier cambios importantes a la estrategia general de auditoría planeada originalmente y al plan detallado de auditoría, incluye las razones para los cambios importantes y la respuesta del auditor a los eventos, condiciones o resultados de los procedimientos de auditoría producto de dichos cambios. Por ejemplo, el auditor puede cambiar de modo importante la estrategia general de auditoría planeada. Ve el plan de auditoría como resultado de una combinación de negocios de importancia relativa o la identificación de una representación errónea de importancia relativa de los estados financieros. Un registro de los cambios importantes a la estrategia general de auditoría y al plan de auditoría, y los cambios resultantes a la naturaleza, oportunidad y extensión planeadas de los procedimientos de auditoría, explica la estrategia general y el plan de auditoría finalmente adoptados para el trabajo y demuestra la respuesta apropiada a los cambios importantes que ocurren dentro de la auditoría. 26. La forma y extensión de la documentación dependen de asuntos tales como el tamaño y complejidad de la entidad, importancia relativa, extensión de otra documentación, así como de las circunstancias del trabajo específico de auditoría, comunicaciones con los encargados del gobierno corporativo y con la administración. 27. El auditor puede discutir elementos de la planeación con los encargados de gobierno corporativo y con la administración de la entidad. Estas discusiones pueden ser parte de las comunicaciones generales que se requiere hacer con los encargados del gobierno corporativo de la entidad o pueden hacerse para mejorar la efectividad y eficiencia de la auditoría. Las discusiones con los encargados del gobierno corporativo, generalmente, incluyen la estrategia general de auditoría y la oportunidad de la auditoría, incluyendo cualesquier limitaciones de la misma, o cualesquier requisitos adicionales. Las discusiones con la administración a menudo se dan para facilitar la conducción y administración del trabajo de auditoría, por ejemplo, para coordinar algunos de los procedimientos planeados con el trabajo del personal de la entidad. Aunque estas discusiones ocurren con frecuencia, la estrategia general de auditoría y el plan de auditoría siguen siendo responsabilidad del auditor. Cuando ocurren discusiones de asuntos incluidos en la estrategia general de auditoría o del plan de auditoría, se requiere tener cuidado para no comprometer la efectividad del trabajo. Por ejemplo, el auditor considera si el discutir la naturaleza y oportunidad de los procedimientos detallados de auditoría con la administración compromete la efectividad de la auditoría al hacer los procedimientos demasiado predecibles. Consideraciones adicionales en trabajos iniciales de auditoría. 28. El auditor deberá desempeñar las siguientes actividades antes de comenzar una auditoría inicial. A. Desempeñar procedimientos respecto de la aceptación, de la relación con el cliente y del trabajo específico, la auditoría, ver NIA 220 para lineamientos adicionales. B. Comunicarse con el auditor precedente, cuando ha habido cambio de auditores, en cumplimiento con los requisitos éticos relevantes. 29. El propósito y el objetivo de planear la auditoría son los mismos, no importa si la auditoría es un trabajo inicial o uno recurrente. Sin embargo, para una auditoría inicial, el auditor puede necesitar expandir las actividades de planeación porque no tiene ordinariamente la experiencia previa con la entidad que se considera cuando se planean trabajos recurrentes. Para auditorías iniciales, los asuntos adicionales que puede considerar el auditor al desarrollar la estrategia general de auditoría y el plan de auditoría incluyen los siguientes, a menos que lo prohíba la ley o la regulación. Los arreglos que hay que hacer con el auditor precedente, por ejemplo, para revisar sus papeles de trabajo,
cualesquiera asuntos importantes, incluyendo la aplicación de principios de contabilidad o de normas de auditoría y de información, discutidos con la administración, en conexión con la selección inicial como auditores, la comunicación de estos asuntos a los encargados del gobierno corporativo y cómo afectan estos asuntos la estrategia general de la auditoría y el plan de auditoría. Los procedimientos de auditoría planeados para obtener suficiente evidencia apropiada respecto de balances de apertura, ver párrafo 2 de la NIA 510. Trabajos iniciales, balances de apertura. La asignación de personal de la firma, con los niveles apropiados de capacidad y competencia, para responder a los riesgos importantes previstos. Otros procedimientos que requiera el sistema de control de calidad de la firma para los trabajos iniciales de auditoría, por ejemplo, el sistema de control de calidad de la firma puede requerir que se involucre a otro socio o persona de categoría senior para revisar la estrategia general de auditoría antes de comenzar procedimientos importantes de auditoría o para revisar los dictámenes antes de su emisión. Fecha de vigencia: 30. Esta NIA entra en vigor para auditorías de estados financieros por periodos que comiencen en, o después del, 15 de diciembre de 2004. Perspectiva del sector público. 1. Esta NIA es aplicable, respecto de todo lo importante, a auditorías de entidades del sector público. 2. Algunos de los términos que se usan en esta NIA, como socio del trabajo y firma, deberán leerse como si se refirieran a sus equivalentes del sector público. 3. El párrafo 6 de esta NIA se refiere a la NIA 210, términos de los trabajos de auditoría, y a la NIA 220, control de calidad para auditorías de información financiera histórica. Las perspectivas del sector público en esas NIA contienen una discusión de su aplicabilidad a auditorías de entidades del sector público y son, por lo tanto, relevantes a la aplicación de esta NIA en el sector público. Apéndice. Ejemplos de asuntos que el auditor puede considerar al establecer la estrategia general de auditoría. Este apéndice da ejemplos de asuntos que el auditor puede considerar al establecer la estrategia general de auditoría. Muchos de estos asuntos influirán también en el plan detallado de auditoría del auditor. Los ejemplos proporcionados cubren una amplia gama de asuntos aplicables a muchos trabajos. Mientras que otras NIA pueden requerir que muchos de los asuntos mencionados a continuación se desempeñen, no todos los asuntos son relevantes para todos los trabajos de auditoría y la lista no es necesariamente completa. Además, el auditor puede considerar estos asuntos en un orden diferente del que se muestra a continuación. Alcance del trabajo de auditoría. El auditor puede considerar los siguientes asuntos al establecer el alcance del trabajo de auditoría. El marco de referencia para información financiera sobre el que se ha preparado la información financiera que se va a auditar, incluyendo cualquier necesidad de conciliaciones con otro marco de referencia para información financiera. Los requisitos de información específicos por industria, como reportes obligados por los reguladores de la industria. La cobertura esperada de la auditoría, incluyendo el número y las localidades de componentes por incluir. La naturaleza de las relaciones de control entre una controladora y sus componentes, que determina cómo se va a consolidar el grupo. La extensión en que los componentes son auditados por otros auditores. La naturaleza de los segmentos del negocio que se van a auditar, incluyendo la necesidad de conocimiento especializado. La moneda que se va a usar para reportar, incluyendo cualquier necesidad de conversión de moneda para la información financiera auditada. La necesidad de una auditoría estatutaria de estados financieros independientes, además de una auditoría para fines de consolidación. La disponibilidad del trabajo de auditores internos ve el grado en que potencialmente depende el auditor de ese trabajo. El uso, por la entidad, de organizaciones de servicio y cómo puede obtener el auditor evidencia concerniente al diseño u operación de controles desempeñados por las mismas. El uso esperado de evidencia de auditoría obtenida en auditorías previas, por ejemplo, evidencia de auditoría relacionada con los procedimientos de evaluación del riesgo y pruebas de controles. El efecto de tecnología de la información en los procedimientos de auditoría.
incluyendo la disponibilidad de datos y el uso esperado de técnicas de auditoría soportadas por computadora. La coordinación de la cobertura y oportunidad esperadas del trabajo de auditoría con cualesquier revisiones de información financiera provisional, y el efecto de la información obtenida durante esas revisiones sobre la auditoría. La discusión de asuntos que puedan afectar la auditoría con personal de la firma responsable de desempeñar otros servicios a la entidad. La disponibilidad de personal y datos del cliente. Objetivos de información, oportunidad de la auditoría y comunicaciones que se requieren. El auditor puede considerar los siguientes asuntos cuando comprueba los objetivos de información del trabajo, la oportunidad de la auditoría y la naturaleza de las comunicaciones que se requieren. El calendario de la entidad para informar, por ejemplo, en las etapas provisional y final. La organización de reuniones con la administración y con los encargados del gobierno corporativo para discutir la naturaleza, extensión y oportunidad del trabajo de auditoría. La discusión con la administración y los encargados del gobierno corporativo respecto del tipo y la oportunidad esperados de los reportes por emitir, así como de otras comunicaciones, tanto por escrito como orales, incluyendo el dictamen del auditor, cartas de la administración y comunicaciones a los encargados del gobierno corporativo. La discusión con la administración respecto de las comunicaciones esperadas sobre el estatus del trabajo de auditoría a lo largo del trabajo y las declaraciones esperadas que resulten de los procedimientos de auditoría. Comunicaciones con los auditores de los componentes respecto de los tipos y oportunidad esperados de los reportes por emitirse y otras comunicaciones en conexión con la auditoría de componentes. La naturaleza de la oportunidad esperadas de comunicaciones entre los miembros del equipo del trabajo, incluyendo la naturaleza y oportunidad de las reuniones del equipo y la oportunidad de la revisión del trabajo desempeñado. Si hay alguna otra comunicación esperada con terceros, incluyendo cualesquier responsabilidades estatutarias de informar o contractuales, que se originen de la auditoría. Dirección de la auditoría. El auditor puede considerar los siguientes asuntos cuando fija la dirección del auditor. Respecto de la importancia relativa. Fijar la importancia relativa para fines de planeación. Fijar y comunicar la importancia relativa para los auditores de los componentes. Reconsiderar la importancia relativa al desempeñar los procedimientos de auditoría durante el curso de la misma. Identificar los componentes y los saldos de cuenta de importancia relativa. Áreas de auditoría donde hay un riesgo mayor de representación errónea e importancia relativa. El impacto del riesgo evaluado de representación errónea de importancia relativa a nivel general de estado financiero en la dirección, supervisión y revisión. La selección del equipo del trabajo, incluyendo, donde sea necesario, al revisor del control de calidad del trabajo, y la asignación de trabajo de auditoría a los miembros del equipo, incluyendo la asignación de miembros del equipo con experiencia apropiada a áreas donde pueda haber riesgos más altos de representación errónea de importancia relativa. Presupuesto del trabajo, incluyendo el considerar el monto apropiado de tiempo que se ha de reservar para áreas donde pueda haber riesgos más altos de representación errónea de importancia relativa. La manera en que el auditor enfatiza, a los miembros del equipo del trabajo, la necesidad de mantener una mentalidad inquisitiva y de ejercer escepticismo profesional en la compilación y evaluación de evidencia de auditoría. Resultados de auditorías previas que implicaron evaluar la efectividad operativa del control interno, incluyendo la naturaleza de debilidades identificadas y la acción emprendida para tratarlas. Evidencia del compromiso de la administración con el diseño y la operación de un control interno sólido, incluyendo la evidencia de documentación apropiada de dicho control. Volumen de transacciones, que puede determinar si es más eficiente para el auditor apoyarse en el control interno. Importancia que se atribuye al control interno de toda la entidad por la operación exitosa del negocio. Desarrollos importantes en los negocios que afectan a la entidad, incluyendo cambios en la tecnología de la información y procesos de negocios, cambios en la administración clave, así como adquisiciones, fusiones y desinversiones. Desarrollos importantes en la industria, como cambios en regulaciones de la industria y nuevos requisitos de información.
cambios importantes en el marco de referencia de información financiera, como cambios en normas de contabilidad. Otros desarrollos importantes relevantes que afectan a la entidad, como cambios en el entorno legal,